Buenas noches, amigos. Noche de miércoles, noticias de astronomía, ciencia y tecnología, como todas las semanas. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el posible, en inglés llaman flip, ¿no? La inversión de los campos magnéticos, del campo magnético terrestre. O sea, se viene hablando hace años. Un campo magnético terrestre, bueno, como todo el mundo debe saber, existe un polo norte y un polo sur magnéticos, y esos no son fijos, o sea, con el tiempo se van moviendo sobre la superficie de la Tierra, y últimamente el polo magnético norte, que es el que nos interesa a nosotros, para guiarnos con la brújula, se ha estado moviendo bastante, bien rápido, se ha acelerado mucho y se ha debilitado. Entonces, los científicos están especulando hace mucho tiempo ya si va a ocurrir una inversión del campo magnético. O sea, el polo norte pasaría a ser polo sur y el polo sur pasaría a ser polo norte. Eso nos traería algunos problemitas, ¿no? Habría que reajustar todos los GPS y todos los compases magnéticos, bueno, estarían invertidos. Pero ese es un proceso que de ocurrir es muy lento. O sea, para que ocurra una inversión lo que hay es primero un debilitamiento del campo magnético que dura algunos cientos de años, no es un fenómeno rápido, y luego se voltearía y comenzaría a reforzarse nuevamente. ¿Cuál es el problema con el campo magnético aquí en la Tierra? Bueno, es que uno de los requerimientos para la vida, para que exista la vida aquí en el planeta, y al menos en la forma en que la conocemos, es que hay un campo magnético, que la Tierra tenga un campo magnético, porque nos protege. El campo magnético terrestre nos ayuda a protegernos de los rayos cósmicos, de las tormentas solares. Entonces, el hecho de que se reduzca en su intensidad es muy llamativo y por ahora no va a tener influencia ninguna en nosotros, en el sentido de no tenemos que preocuparnos, ¿no? O sea, para que ocurra este proceso, como dije, pueden durar cientos de años. Es un proceso bastante largo. Ahora, hace 41.000 años, fue una de estas inversiones del campo magnético. Entonces ahora un grupo de científicos, de hecho el evento tiene un nombre, le llaman Last Chance. Me imagino que sea un nombre. Juan Carlos, bienvenido. Buenas noches desde Uruguay. Nos estamos internacionalizando aquí ya. Buenas noches. Bueno, sí, son noches también allá. Aquí está oscureciendo ya. Bueno, la cosa es que este nombre Last Chance, me imagino que sea un nombre relacionado con algún francés o algo por el estilo, o algún canadiense, pero la cosa es que hace 41.000 años se invirtió los polos magnéticos de la Tierra, y entonces ahora se han hecho una serie de estudios sobre particularmente este evento que ocurrió hace 41.000 años. Entonces han estado investigando el llamado berilio 10, que es una variación del berilio. Lo que sucede es que cuando hay esta inversión, como bien les dije, del campo magnético terrestre, Mecho, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Cuando hay esta inversión del campo magnético, el campo magnético se debilita. Y llegó Papo desde Puerto Rico. Ya tenemos a alguien desde Uruguay, así que tenemos ahora dos internacionales por acá. Buenas noches. La cosa es que cuando el campo magnético va a moverse, se debilita. Y cuando se debilita, entonces entra mayor radiación cósmica, desde el universo, desde el espacio, desde el cosmos. Y entonces, por supuesto, también las tormentas solares pueden llegar con más facilidad. Entonces, resulta que entonces los rayos cósmicos comienzan a interactuar con los átomos de la atmósfera y se generan una serie de elementos químicos, incluyendo el berilio 10. Y entonces ese berilio 10 se acumula en el terreno y en ciertas cosas. Y ahora este grupo de investigadores, ya tienes a Soraya por ahí que está allá por ahí arriba, llegó antes que tú, Mecho. Resulta que siguiendo el berilio 10, este grupo de científicos pudieron describir cómo fue todo el cambio del campo magnético terrestre. Y lo que más interesante salió de toda esta investigación es que hace 41.000 años, cuando estábamos, nosotros en los inicios de no habíamos iniciado todavía la civilización, estábamos en el medio de nuestra evolución, pues nosotros fuimos bombardeados
por rayos cósmicos en grandes cantidades en estas épocas, ¿no? Entonces, quizás esto ya ha tenido que ver también en toda la evolución de la vida en la Tierra, no solo también en la nuestra, ¿no? O sea, porque recuerden que estos rayos cósmicos tienen la capacidad de crear mutaciones en el ADN. Esa es la importancia de estudiar todas estas cosas. Entonces, a partir de este estudio, pues me imagino que ellos podrán, aparecerán biólogos que tratarán de vincular todo esto con la evolución humana. Bien, esta es una noticia que es interesante. No me gusta mucho por el efecto que crea. En estos casos cogieron dos pajaritos salvajes, y estudiaron sus sueños. O sea, ya no estamos estudiando los sueños de los humanos solamente. Ahora estudiamos los sueños de los animales, ¿no? Y entonces la cosa es que cogieron dos pajaritos, los capturaron en el monte y les pusieron electrodos, les conectaron electrodos al cerebro. Y la cosa es que pudieron reconocer este grupo de científicos, o sea, ellos estudiaron, hicieron modelaciones de las señales cerebrales y las detectaron durante el canto de estas aves, durante las peleas, ¿no? Cuando estaban con un rival y todo eso, pudieron grabar todo eso. Y entonces durante el sueño siguieron la actividad cerebral de estos pájaros. Y resulta que identificaron, y particularmente en uno de ellos identificaron lo que parecía ser una pesadilla. O sea, nosotros no somos los únicos que tenemos pesadillas, ¿ves? O sea, los animales también, bueno, todos sabemos lo que tenemos, por ejemplo, perritos, sabemos que los perros se ponen a soñar y como que si estuvieran corriendo y todo, ¿no? En los sueños. David, bienvenido. David Bryan, buenas noches, bienvenido. Y la cosa es que a estos pájaros pudieron identificar el patrón de las señales cerebrales coincidiendo con cuando estaban combatiendo con otro por terreno, ¿no? Estaban frente a un rival. Entonces, identificaron sin duda alguna, que esto era un caso de una pesadilla. Realmente, poder identificar una pesadilla en un pájaro en laboratorio, pero y también pudieron reproducir la sensación, o sea, cuando las células cerebrales de las zonas que correspondían al canto, que incluso llegaban no solo a dispararse, sino que activaban los músculos de la garganta que tiene el pájaro que activa para cantar, ¿no? Entonces pudieron reproducir todo esto y hallar, tener una idea de los sueños que estaban teniendo estos pájaros. Bien, la NASA está planificando una caminata espacial. Para aquellos que no lo saben, el canal NASA TV, televisión de la NASA, transmite las 24 horas. ¿Sí? Entonces ahí se repiten muchas cosas, pero cuando hacen caminatas espaciales o hacen lanzamientos de naves espaciales y eso, ellos hacen transmisiones en vivo. Entonces ahora la NASA está planificando una caminata espacial para reparar, escuchen esto, un telescopio que está dentro de la Estación Espacial Internacional. Bueno, dentro no, está puesto fuera, pero está conectado, está enganchado en la Estación Espacial Internacional. ¿Sí? Y este es un telescopio de rayos X. Y resulta que un problema que tienen los telescopios, Alberto, bienvenido, buenas noches. Un problema que tienen los telescopios y que es por la misma causa que nosotros tenemos, por ejemplo, las cejas. ¿Sí? O sea, tú necesitas evitar que entre toda luz parásita, porque la única luz que tú necesitas grabar o registrar en el telescopio es la del objeto que te interesa. Entonces, los telescopios por dentro se pintan con pinturas negras muy absorbentes o se ponen sustancias allí, unas telas especiales que es como un terciopelo, ¿no? Pero que absorbe mucho la luz. Y en el caso de los telescopios, de este telescopio que es de rayos X, bueno, lleva un recubrimiento especial. Y resulta que este telescopio nadie sabe por qué, tuvo un daño en estas protecciones, se les ponen como unos parasoles para que la luz del sol no le moleste. Recuerden que la Estación Espacial Internacional le da la vuelta a la Tierra cada 90 minutos. Por lo tanto, hay 45 minutos que son de día y 45 minutos que son de noche. ¿Okay? Ahí el día y la noche duran 90 minutos. ¿Okay? El día dura 45 y la noche dura 45. Entonces, durante los 45 minutos que está frente al sol, pues cualquier telescopio que se instale allí hay que protegerlo de la radiación solar, que es bien intensa porque incluso está fuera de la atmósfera. Y entonces ahora están planificando esta caminata espacial para poner unos paneles y proteger este telescopio de rayos X. La cosa es que cualquier caminata espacial lleva una gran programación, lleva planificación extensa. O sea, las caminatas espaciales, recuerden que para hacer una caminata espacial, un astronauta tiene que prepararse, tiene que levantarse temprano, de madrugada, tiene que estar respirando por más de una hora oxígeno puro. Entonces tiene que ponerse un pamper
Porque las caminatas espaciales en promedio te va a durar 8 horas. ¿Bien? Entonces, muy corto. Bueno, te voy a decir una cosa. Imagínate que los astronautas, además de estar sometidos a eso, o sea, el horario de los astronautas también es crítico, ¿no? O sea, tiene que ser ajustado porque obviamente no pueden acostumbrarse a un día y una noche de 45 minutos. Y entonces, para salir a la caminata tienen que ponerse un pamper. O sea, esas 8 horas que están en la escafandra espacial no pueden hacer nada. Dicho sea de paso, si les pica la nariz no se pueden rascar. Ahí le ponen un velcro, algo para poder así rascarse, porque tú no puedes tocarte, tú estás envuelto en una escafandra espacial. Entonces, si tienes necesidad de ir al baño, tienes que hacerlo en el pamper, cualquiera de que sea, el 1 o el 2. ¿Bien? Si tienes hambre o sed, ahí te preparan unos tubitos especiales con algo que puedes tomar y esas cositas para poder alimentarte durante esas 8 horas. ¿Bien? Pero antes de la caminata tienes que respirar oxígeno puro, tienes que hacer una serie de cosas, tienes que vestirte con un traje especial que está lleno de agua, y esa agua se bombea a través de un refrigerador que tiene la escafandra, porque recuerden que nosotros generamos calor. Bien, tenemos que evacuar ese calor del cuerpo, si no el astronauta se moriría allá adentro. Bien, se quemaría, se tostaría prácticamente, ¿no? Para decirlo de una forma un poco fantasiosa. Pero la cosa es que para hacer estas caminatas con estas escafandras hay que hacer un montón de planificaciones que llevan semanas, hechas semanas anteriormente. ¿Okay? Así que vamos a estar atentos a esa caminata espacial. Cuando suceda, yo les voy a poner el enlace en Facebook para aquellos que quieran verla. Como duran 8 horas, usted puede ver un rato, si se aburre cambia para otra cosa y después ve otra cosa. Recuerden que hace como 3, 4 años, Jesús, bienvenido, buenas noches. Hubo una caminata espacial donde el astronauta tuvo un liqueo, un salidero de agua en su escafandra, y el agua comenzó a cubrirle la cabeza, ¿no? O sea, recuerden que en el espacio, como no hay gravedad, el agua tiene una tensión superficial, ¿bien? Y se pega a las cosas. O sea, cuando tú lloras en el espacio, las lágrimas no caen, ¿ves? Las lágrimas se quedan. Sí, yo sé, macho, no te preocupes. Las lágrimas se quedan en el ojo. ¿Bien? Entonces tienes que quitártela con un trapo, con un papel absorbente. Pero igualmente, si estás dentro de la escafandra y comienzas a tener un salidero de agua, te puedes ahogar. O sea, el agua comienza a cubrir toda tu cabeza y en un momento te cubre la nariz y la boca, te ahogas. ¿Ves? Y no puedes hacer nada al respecto. ¿Bien? Entonces, realmente las caminatas espaciales, o sea, trabajar en el espacio es un tema realmente complejo, delicado y peligroso. Bien. Bien, para aquellos que estamos hablando de vez en cuando, hoy creo que tengo una cosita sobre inteligencia artificial, no traigo mucho, pero sí sobre la robótica. O sea, Boston Dynamics, que es una de las compañías más avanzadas en robótica en el planeta, tiene el robot Atlas. Aquellos que no lo han visto, yo de vez en cuando pongo videos de él. Es un robot que se mueve con líquidos hidráulicos, pero hace de todo, ¿no? Hace vuelta de carnera, saltos mortales, baila, hace de todo, ¿no? Y entonces ahora Atlas, en la versión de hidráulica, acaba de decir adiós, va a ser retirado. Y Boston Dynamics ha presentado un robot que es totalmente eléctrico, con motores eléctricos. Y entonces se llama Atlas también. Yo les invito a ver el video, búsquenlo. Pero es un robot que, como es eléctrico, no es como nosotros que cuando movemos el brazo tenemos límite para un lado y para el otro. No, el robot puede darle la vuelta a la cabeza a 180 grados, 360 grados o más y no pasa nada, ¿no? A los brazos y las piernas también. Entonces es una cosa estrambótica, para decirlo así, verlo moverse, ¿no? Bien raro. Pero es como una persona, o sea, tiene la configuración de una persona, incluso una cabeza con 6 cámaras y varios sensores. Pero la idea de la compañía es por fin comenzar a producir algo que pueda ser puesto en el mercado. Un robot que pueda ser vendido para trabajar en las compañías, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, adivinen quién va a ser la primera compañía que va a comprar este robot para ponerlo a trabajar en su fábrica. Hyundai, la fabricante de automóviles, quieren usar Atlas en su fábrica. Así que este robot, para aquellos que no lo han visto, búsquenlo. Busquen videos de Atlas, Boston Dynamics, se llama la compañía, van a ver cosas impresionantes. Y recuerda que ellos fabrican también un perrito muy, muy interesante, que incluso en donde está la supuesta cabeza, le ponen un brazo que puede abrir las puertas, ¿ok?
Bienvenido, Víctor. Buenas noches. Está buenísima la noche para hacer astronomía. Bueno, vamos a continuar entonces. Una noticia sobre inteligencia artificial. ¿Bien? Han hecho una conexión usando inteligencia artificial, modelación de inteligencia artificial. Han logrado conectar las bacterias, la función de las bacterias del intestino, que están en nuestro intestino, con la enfermedad del Alzheimer. Entonces, esto usando inteligencia artificial, ¿ok? Lo que han estado investigando ellos se llaman, a ver cómo es el nombre de eso, porque recuerden que en el caso del Pozo de mi hermano, buenas noches, desde Cuba. Recuerden que en el caso del Alzheimer, una de las cosas que se detecta es que se acumulan unas proteínas en el cerebro que se llaman amiloides, ¿no? Y entonces, o sea, no está claro si si esta acumulación de amiloides son consecuencias o son causa del Alzheimer, pero todavía no estamos claros en eso. Pero sí hay unas bacterias que producen unas cosas que se llaman metabolitos que están en el intestino, pero que sí influencian directamente al cerebro. ¿Bien? Gilard, bienvenido, buenas noches. Y entonces lo que están tratando de averiguar estos investigadores es, mediante simulaciones de inteligencia artificial, si estos metabolitos, cómo estos metabolitos pudieran generar el efecto de esta acumulación de amiloides en el cerebro que pudieran ser una de las posibles causas del Alzheimer, ¿no? O sea, dicho sea de paso, o sea, en los últimos descubrimientos que se han hecho en medicina, el intestino no se considera como un cerebro como tal, pero sí como parte importante del cerebro, ¿no? O sea, hay un cambio radical en todas las consideraciones que tenemos, las ideas que tenemos con respecto a al funcionamiento del intestino. Entonces, aquí traigo un tema también de contaminación de plásticos. Recuerden que todos los microplásticos que consumimos con la comida y con el agua terminan acumulados en el intestino. ¿Bien? Eso no he visto estudios todavía al respecto, pero sí es una relación que tarde o temprano debe salir. ¿Bien? Entre el cerebro y la contaminación en el intestino. Bien, científicos han detectado por tercera vez en la historia del planeta Tierra, de la evolución de la vida en el planeta Tierra, la unión de dos formas de vida para beneficiarse mutuamente, pero no en la forma que normalmente vemos. Por ejemplo, los árboles tienen esos nódulos en las raíces que son bacterias que les ayudan a fijar el nitrógeno y esas cosas que están en el suelo. Bueno, esto es otra cosa, ¿ves? O sea, dentro de todas las células, incluidas las nuestras, existe algo que se llama, una parte que se llama mitocondria, ¿bien? Que le llaman la fábrica de energía de la célula, ¿bien? Que es donde respira la célula y todo eso. Entonces, las mitocondrias en algún momento fueron unas bacterias que se insertaron dentro de otra célula, dentro de una célula, y se adaptaron a sobrevivir unas con otras y a depender unas de otras, ¿bien? Y actualmente la gran mayoría de las células en la Tierra tienen mitocondrias que en su momento fueron una bacteria, ¿eh? Y ahora no pueden sobrevivir una sin la otra. Entonces, ahora han detectado también la unión, o sea, el hecho de que una bacteria se va a comer otra, pero en realidad terminan haciendo una relación mutua donde ambas se benefician, ¿eh? Entonces dicen que la primera vez que esto ocurrió fue hace 4.000 millones de años en la historia de la Tierra. Y esto este proceso se llama, dicho sea de paso, endosimbiosis. Endosimbiosis. Y entonces, la primera ocurrió hace 4.000 millones de años. O sea, a ver, no, en los 4.000 millones de años de vida en la Tierra. Ahora sí. El primero ocurrió hace 2.200 millones de años. Y fue una bacteria que se tragó, o sea, una arquea que se tragó una bacteria y se formó lo que se llama la mitocondria, que es lo que le estaba mencionando. ¿Okay? Ahora, la segunda ocasión que esto sucedió fue hace 1.600 millones de años. ¿Okay? Entonces, unas bacterias más avanzadas, unas células más avanzadas, absorbieron una cianobacteria. ¿Okay? Y la cianobacteria tenía la capacidad, eran como un alga que tenía la capacidad de usar la luz del sol para producir energía. Y esto dio lugar a los cloroplastos que son las famosas células de la clorofila, que es la base de todos los árboles y de las algas y todos estos organismos que generan oxígeno, ¿okay? A partir de la luz del sol. O sea, nosotros debemos nuestra existencia a este accidente de la evolución que fue nada más y nada menos que una bacteria que fue absorbida, una cianobacteria que fue absorbida por una célula. ¿Bien?
Entonces, ahora, un alga llamada, y aquí va un nombre científico, Bradusophaera bigelowi, terrible, se tragó a una cianobacteria, ¿okay? Que le ayuda a fijar nitrógeno. O sea, hacer lo que hacen los árboles con nódulos de bacterias en sus raíces. Bueno, esto ya lo tiene insertado dentro de sí. O sea, fijar nitrógeno, gracias a esta cianobacteria puedo fijar nitrógeno. Y eso es, es este proceso, que ahora es la tercera vez que se da oficialmente en el planeta Tierra a lo largo de toda la historia de la vida aquí. Bueno, o sea, quién sabe si esto pudiera ayudarnos a la fabricación de fertilizantes. Recuerden que los fertilizantes que nosotros usamos todos proceden del petróleo, ¿verdad? Así que estamos a la búsqueda de fabricar fertilizantes. Dice Mecho que el sistema digestivo es nuestro segundo cerebro. Bueno, somos lo que comemos, ¿no? Decimos por ahí a veces. Y parece que sí. Bueno, han encontrado un grupo de investigadores una forma de medir la capacidad de trabajo de la memoria del ser humano. ¿Okay? Una forma directa. O sea, ajena a todas las cosas normales, a las mediciones que se hacen por entrevista o por pruebas en el campo, ¿no? Y es nada más y nada menos que han encontrado. Renata, bienvenida. Buenas noches. Que me imagino que estés aquí en Miami. Bueno, la cosa es que han relacionado la dilatación de la pupila del ojo, el diámetro de la pupila de nuestro ojo, con la capacidad de memoria, de trabajo de nuestra memoria. ¿Okay? Y ellos dicen que gracias a esto, hicieron un estudio entre 179 estudiantes de universidades, ¿okay? Midiéndole la capacidad de memoria, haciéndole test de memoria, y a la vez midiéndole el diámetro de la pupila. Y entonces lo que encontraron, que los participantes con mayor dilatación de la pupila fueron fueron mejores a la hora de recordar o de procesar información. ¿Okay? O sea, lo que están diciendo aquí es que tenemos una forma real de medir, una forma práctica de medir la posible, no la inteligencia, no, sino la capacidad de trabajo y la capacidad de grabar información del cerebro de una persona, midiendo el diámetro de la pupila. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Esto para los estudios psicológicos y toda esa serie de cosas puede resultar interesante. Y recuerden que ahora viene con la inteligencia artificial y las cámaras en todos lados y todo eso, viene la identificación por la retina, ¿verdad? Por la pupila y la retina. Así que a la vez que te estén identificando, que te pregunten quién tú eres y pongas el ojo, por ahí van a poder medir, incluso tener una idea de qué capacidad tú tienes para procesar información en el cerebro. Así que por ahí vamos. Bien, astronomía. Científicos vuelven a decir, y esta vez con una nueva evidencia, que tienen evidencia de que hay un noveno planeta en el sistema solar. Ya, recuerden que Plutón ya no es el noveno planeta. Plutón ahora es un planeta enano. ¿Bien? Entonces, existen oficialmente 8 planetas en el sistema solar y estamos a la casa de un noveno planeta que hay ciertas indicaciones de que siguiendo el movimiento de objetos como los llamados objetos transneptunianos, Haumea y Makemake, Eris y toda esa gente que están más allá de la órbita de Plutón o de Neptuno, siguiendo sus órbitas, hemos podido pensar inicialmente que había otro planeta que está interfiriendo con ellos, un planeta bastante grande, dicho sea de paso, que pudiera tener hasta 10 veces la masa de la Tierra. Y ahora hay un nuevo estudio que confirma eso. O sea, han analizado nuevamente a un montón de objetos transneptunianos, o sea, objetos que están más allá de la órbita de Neptuno, y todos coinciden en que parece ser que a eso de 30 unidades astronómicas pudiera haber un punto en el cual nos indicara que existiría el llamado y tan buscado noveno planeta. Hasta ahora no se ha encontrado. O sea, hay una búsqueda bastante extensa, no hay garantías de encontrarlo, pero siguen apareciendo evidencias de que debiera existir. Han aparecido ideas alternativas como que el famoso noveno planeta pudiera ser un agujero negro pequeño. Sí, Urano, o sea, Neptuno es el último planeta oficialmente hasta ahora. Es el último planeta del sistema solar. O sea, recuerden que Plutón
una de las cosas que ayudó a sacar a Plutón de la categoría de planeta es que Plutón, que tiene una órbita alrededor del Sol que dura, o sea, el año en Plutón dura dos siglos y medio, ¿bien? 249 años, si mal no recuerdo. Entonces, hay un momento en que Plutón está más cerca del Sol que Neptuno. O sea, hay una parte de la órbita de Plutón que está más, que entra por dentro de la órbita de Neptuno y se acerca más al Sol que a Neptuno, ¿eh? Entonces, hasta ahora, Neptuno es el último planeta del sistema solar. Si encontramos el planeta 9, ya ese pasaría a ser el último planeta del sistema solar. No he visto que se le haya propuesto un nombre, pero sí han habido teorías alternativas como que pudiera ser un mini agujero negro, un agujero negro del tamaño de una pelota de béisbol, ¿ok? O sea, y que por supuesto sería prácticamente invisible, ¿no? O sea, a todos los efectos prácticos los agujeros negros son invisibles y los agujeros negros pequeños mucho más difíciles todavía. Bien, este estudio que tiene que ver más con la parte psicológica. Yo vi en una ocasión a una embarazada fumando, ¿sí? Este estudio no tiene que ver con la fuma, tiene que ver con la bebida, ¿sí? Pero también tiene que ver, o sea, lo que está analizando es los posibles efectos, y ya se sabe, o sea, las embarazadas que abusan del alcohol sí generan efectos importantes en el bebé, ¿no? Pero ahora están estudiando para los casos de consumo moderado de alcohol durante la fase prenatal. O sea, para aquellos casos y aquí es la cifra, voy a decirles la cifra que consideran que es un consumo moderado de alcohol durante el embarazo, ¿ok? 20 gramos de alcohol por ocasión, ¿ok? Por el momento, por la vez que tome, o no más de 70 gramos de alcohol por semana, ¿ok? O sea, entre 20 y 70 gramos de alcohol por semana. Eso es un consumo moderado de alcohol para una embarazada. ¿Bien? Entonces, están diciendo que lo que han encontrado que no parece generar efectos importantes en cuanto a la capacidad cognitiva del bebé una vez que nace y efectos que alteren su personalidad y esas cosas, pero sí han encontrado cambios en la forma de la cara, cambios sutiles, no muy notables, ¿ok? Cambio en la forma de los labios, de la cara como tal, de la nariz, ¿ok? De todas las partes importantes de la cara. Y entonces, esto por supuesto, esto es lo que viene a recalcar, ¿no? La importancia de una embarazada, señoras y señores. El otro día, y dicho sea de paso, hace como una semana y pico o dos, que se me olvidó mencionarlo en el programa pasado, una embarazada en un crucero, le entró un ataque de no sé qué, no sé si que estuviera pariendo o algo, se sintió mal, tuvieron que enviar un helicóptero a recogerla en el crucero. Bien, o sea, si usted está embarazada, no salga, no se le ocurra salir de un crucero. O sea, una embarazada es una persona que tiene que estar descansando, que dicho sea de paso, aquí a veces tienen que estar trabajando. Bueno, una persona que esté embarazada debiera estar de descanso, o debiera estar cerca de los servicios médicos. Bien, Mecho, no están hablando de deformaciones, son ligeros cambios en la forma. ¿Okay? O sea, lo que están diciendo, Nelson, no sé si te saludé anteriormente, si no, buenas noches. Lo que están diciendo, particularmente ellos han estado analizando ya niños que tienen edades entre 6 y 8 años, ¿ok? Y entonces, dicen que incluso también han visto una reducción del volumen o del área de la superficie de ciertas zonas del cerebro también, pero no logran detectar cambios importantes, o sea, una reducción del nivel de la capacidad de aprender o de inteligencia, esas cosas, ¿ves? O sea, hay cambios pequeños, pero hay cambios, ¿ves? Con el consumo moderado de alcohol, menos de 70 gramos de alcohol a la semana, ¿ves? Bueno, si usted sale embarazada, mire, su prioridad es el niño, deje de fumar, deje de beber, ¿ok? O sea, espere 9 meses y después hace todo lo que usted quiera, aunque fumar el humo de segunda, bueno, ¿qué voy a decir? Bien, esta noticia les va a impactar a todos y estuve tentado de dejarla para el domingo, pero decidí traerla acá porque sé que hay mucha más gente siguiendo esta charla, ¿no? Han relacionado las muertes en masa de un tipo de salmón, un pez, ¿bien?
Recuerden que el salmón tiene una etapa en que entra en los ríos a desovar. ¿Bien? Bueno, en esa etapa se han detectado en muertes masivas de salmón. Han hecho una investigación enorme, buscando todo tipo de relaciones con químicos de los que nosotros usamos para ver cuál pudiera estar envenenando el salmón. Y el único químico que saltó las alarmas fue uno llamado 6, con 6, un número 6, 6-PPD. Y adivinen de dónde sale este químico. ¿Dónde se usa el 6-PPD? En las gomas de los automóviles. ¿Ve? Entonces, lo que están diciendo este estudio, y aquí por supuesto ya, ya cuando se salta la alarma con este químico, el problema es que cuando usted rueda su automóvil, y les voy a dar cifras aquí porque este estudio está súper interesante. Cuando usted rueda su automóvil, la goma se va gastando por el rozamiento con el asfalto. ¿Eh? Esas partículas pequeñísimas que salen, producto del rozamiento, esas partículas de plástico de los neumáticos, contienen el 6-PPD. Y cuando el 6-PPD, esa sustancia, reacciona con el ozono que hay en la atmósfera, llamado ozono troposférico, ¿eh? Generan un químico diferente que se llama 6-PPPD raya Q, de cucú, ¿no? ¿De qué? ¿Bien? Y es un químico extremadamente tóxico. Y ese es el que está matando los salmones en el estado de Washington. ¿Okay? Entonces, ahora hay un problema bien complicado, porque imagínense que nosotros, los automóviles, la parte imprescindible de los automóviles son las llantas, son las gomas. ¿Eh? Y hasta ahora la mayor preocupación con la contaminación generada por los automóviles era por los gases que salían por el tubo de escape. ¿Okay? Todos sabemos, ¿no? Hay personas que se han envenenado dentro de un garaje con los gases que salen por el tubo de escape de un automóvil. Pero bueno, ha habido compañías que han estado trabajando con respecto al tema de las llantas, ¿okay? Y han estimado las gomas de un automóvil emiten 1 trillón de partículas ultrafinas por kilómetro que se maneje, menos una milla. Por cada kilómetro que usted maneje un automóvil, que usted ruede un automóvil, las gomas emiten 1 trillón de partículas ultrafinas. Eso equivale entre 5 a 9 libras de goma por carro por cada año. Joel, bienvenido, buenas noches. ¿Okay? O sea, cada año tú emites entre 5 y 9 libras de polvo ultrafino de goma, solamente por el desgaste de la goma del automóvil. ¿Okay? ¿Cuál es el otro problema? Recuerden que queremos cambiar de automóviles de combustión interna a automóviles eléctricos. Bien, el problema es que el automóvil eléctrico, que dicho sea de paso, Nissan sacó un automóvil eléctrico que usa baterías con motores eléctricos, pero para cargar las baterías usa un motor de gasolina y consume más gasolina que los automóviles de gasolina. ¿Bien? O sea, ¿y saben por qué se vende? O sea, hay mucha gente que no está contenta con eso, por supuesto, pero ¿saben por qué se vende ese automóvil? Porque a la gente le gusta la aceleración tan grande que dan los motores eléctricos. Entonces, uno de los problemas que tenemos con los automóviles eléctricos es que el automóvil eléctrico gasta más gomas, y al gastar más gomas va a generar más contaminación con todo el polvo que sale de las gomas. Repito, de 5 a 9 libras de polvo ultrafino de goma con todos estos químicos liberado al año por cada automóvil que rueda nuestras carreteras. ¿Bien? Entonces, lo que están diciendo, aquí han surgido un montón de temas interesantes, porque por supuesto le han escrito a la EPA, a la Agencia de Protección Medioambiental de aquí de los Estados Unidos, para que proponga investigar y prohibir el uso de este químico. El problema es que este químico, les voy a repetir el nombre, 6-PPD, alarga la vida de las gomas. O sea, hace que la goma sea más resistente, ¿no? Que dure más tiempo. Y entonces hasta ahora no hay sustituto. Por supuesto que no lo va a haber. Si existe un sustituto, va a ser similar y va a generar el mismo problema. ¿Eh? Porque el problema está en que tenemos demasiados automóviles en la carretera. Eso no es duda ninguna. ¿Ok? Y entonces dicen que California, por supuesto, ya saben, California como es, está puesta para la cosa, y particularmente la tribu Yurok
de indígenas del norte de California han pedido que se prohíba el uso de este plástico en las gomas que entren a su territorio. O sea, está comenzando un proceso de reclamación por esto y nadie sabe dónde va a llegar. ¿Okay? La verdad es que todos los que vivimos cerca de autopistas estamos respirando eso. Cuando usted está manejando en una autopista, usted está respirando eso. Por cada automóvil, por cada kilómetro que usted maneja su automóvil, usted libera, Mari, bienvenida, buenas noches. Por cada kilómetro que usted maneja su automóvil, usted libera 1 trillón de partículas ultrafinas de goma con este químico. ¿Bien? Y entonces eso es tóxico. Y todavía nos sorprendemos porque tenemos montones de cánceres y montones de enfermedades raras y montones de cosas. Por supuesto, nos estamos matando todos nosotros. Recuerden que hace tiempo les mencioné el caso de un artículo que se llamaba, un artículo de un periódico, el título decía, nuestros automóviles nos están matando. ¿Bien? Pues bueno, viene la bronca, viene la discusión por el 6PPD, porque realmente, bueno, no sé, ¿qué vamos a decir? O sea, no sé qué solución va a tener eso. Bien, para aquellos que les gusta hacer ejercicio en el gimnasio, o que salen a correr, o que salen a caminar, a hacer ejercicio, un estudio confirma que los que hacen ejercicio entran en una dilatación temporal. Algo parecido a la relatividad de Einstein. Bueno, no tanto. Pero sí, la cosa es que para aquellos que están durante el proceso de hacer un ejercicio fuerte, ¿no? Un ejercicio que realmente requiera un poco de dedicación, pues el tiempo transcurre más lentamente. Entonces, lo que han hecho es estudiar personas que los han puesto a correr en bicicletas fijas, ¿okay? 33 participantes. La bicicleta le llaman velotrón ergómetro, el ergómetro velotrón. Es una bicicleta que además de servir para hacer ejercicio te mide una serie de parámetros, ¿no? Y entonces simularon una competencia de 4 kilómetros y durante ella midieron, o sea, le hicieron preguntas a las personas como cuánto duraba 60 segundos, que le indicaran cuándo eran 30 segundos, cuándo eran 60. Y entonces, en todos los casos, las personas funcionaron como si el tiempo se les hubiera dilatado. ¿Ves? Entonces, como si se movieran más lentamente, para decirlo de una forma que lo puedan entender. ¿Ves? Entonces, esto es súper interesante. Recuerden, por ejemplo, que para las misiones espaciales es imprescindible. O sea, los astronautas tienen que hacer ejercicio durante 2 horas al día para evitar que se le atrofie demasiado la masa muscular y los huesos. Entonces, está interesante, ¿no? Está interesante el caso. Una razón más para hacer ejercicio. Aunque aquí todos pecamos de estar sedentarios, pero una razón más para hacer ejercicio. Bien. Aquí hay un estudio que después aquel que quiera yo le envío el enlace con todo gusto. Recuerden que yo dejo abierto esto aquí. Yo les puedo enviar los enlaces a aquel que me los pida por un tiempo, ¿no? Durante unos días. Hasta la próxima transmisión por lo menos. Bueno, hay un estudio que se llama Entendiendo la radicalización. Eso es algo que está muy de moda actualmente, ¿no? Las personas que se radicalizan. Y entonces este estudio, que es psicológico, por supuesto, lleva o sea, entiende las 3 fases. La fase inicial, la fase de radicalización media y la fase de ultra radicalización. ¿Bien? Y entonces analizan las 3 fases. Por dónde va la persona, cómo puedes reconocer una persona que esté cayendo en eso. ¿Ven? Y cómo puedes ayudarla a salir de eso. Entonces, yo no voy a tocar mucho el tema, pero sí les digo, está el artículo aquí para aquel que quiera leerlo con gusto, les hago llegar el enlace para que lo lean, porque creo que realmente bajo las condiciones actuales y particularmente en este país que vamos ahora para unas elecciones, y no solo aquí, hay elecciones en varias partes del mundo, pues el tema de la radicalización que está tan de moda lamentablemente, ¿no? Esto es algo que creo que debiera enseñarse en las escuelas, ¿no? Incluyendo, bueno, en todas partes, ¿no? En todas partes, porque creo que ya el fanatismo de todo tipo creo que se nos está yendo la mano, ¿no? Estamos en una etapa un poco curiosa de la historia de la humanidad. Bueno, dice Mecho que bueno, el ejercicio da un placer y una felicidad indescriptible. Bueno, sí, puede ser. Bueno, depende del tipo de ejercicio que sea, ¿no? Pero bueno, no vamos a tocar ese tema. Vamos a dejarlo ahí. Bueno,
unos investigadores han tomado mapas, imágenes de Europa, pero no de la Europa del continente aquí en la Tierra, sino de Europa, la luna de Júpiter. Recuerden que Júpiter tiene 4 lunas bien grandes, las 4, tiene un montón de lunas, pero tiene 4 lunas que le llaman las lunas galileanas, que son las más grandes y que son visibles desde aquí de la Tierra, incluso no con telescopios, sino con prismáticos de 8 aumentos. ¿Bien? Usted puede ver las lunas de Júpiter. Si usted usa un prismático, las puede ver perfectamente. ¿Bien? Y puede seguirlas durante la noche, se ve cómo se van moviendo alrededor del planeta. Y entonces ahora Europa es uno de los lugares, es una de las lunas más interesantes para buscar vida. Es una de las mejores apuestas para buscar vida. Y entonces ahora sabemos que tiene un océano, lo que se llama un océano subsuperficial. O sea, tiene una capa de hielo bien gruesa, debajo de un océano líquido y en el centro hay un núcleo sólido. Susana, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Y entonces, ahora usando las imágenes de la superficie de esta bola de hielo, que tiene un núcleo sólido con un océano adentro, que dicho sea de paso, ese océano, hay científicos que especulan que ese océano pudiera tener 150 kilómetros de profundidad. ¿Bien? Pero aquí, los científicos lo que querían era saber el grosor de la capa de hielo que cubre a esta luna. ¿Bien? Entonces, estudiaron las marcas de los impactos de meteoritos y asteroides. Y encontraron algunos anillos, ¿okay? Esos cráteres, los cráteres que dejan en el hielo. Bueno, a veces esos impactos generan cráteres que tienen varios anillos, varios bordes, ¿bien? Y eso le llaman multiring, multianillos, ¿bien? Y entonces, midiendo este tipo de cráteres multianillos, llegaron a la conclusión que la capa de hielo debiera tener un grosor de 12 millas, más de 12 millas. O sea, más de 20 kilómetros. De lo contrario, si fueran más finas, no se pudieran formar estos cráteres multianillos. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, el problema es que la NASA está preparando una misión para enviar allí no es un taladro, es una sonda que con calor iría derritiendo el hielo, iría penetrando hasta llegar al océano. Porque la idea es investigar ese océano, porque ya sabemos que esos océanos subsuperficiales tienen agua salada. Es agua salobre, por lo menos. Allí existen posibilidades para que haya vida de algún tipo, ¿no? Y entonces, por supuesto, lo más interesante sería meter cámaras y sensores allá abajo a ver qué encontramos. Así que ahora ya por lo menos tenemos una idea de cuál es el grosor de hielo que había que atravesar. Bueno, para aquellos que son fanáticos de Elon Musk, que por supuesto había que mencionarlo, me imagino que todos estén al tanto que el famoso Cybertruck, el camión de Tesla, ¿bien? Que hicieron mucho bombo y platillo. Bueno, ha tenido varios problemas. Uno de los problemas que tiene, bueno, es que el acero hay que lavarlo, no se puede lavar bajo el sol, el automóvil, hay que lavarlo cada 2 días, después que llueve tienes que lavarlo porque si no empiezan a salir manchitas de óxido, ¿bien? Y ahora, y hay otros problemas más, ¿no? Pero el problema más grave es que han tenido que llamar, hacer un recall, como le dicen aquí, ¿no? A 3.878 Cybertrucks, todos los que han vendido, porque tienen un defecto. Andan por aquí, sí, ya andan por aquí. Yo vi uno el otro día, exactamente, Mesh. Y tienen un defecto que es que cuando tú pisas el acelerador fuerte, se queda pegado en el piso. O sea, el acelerador se queda en el máximo de aceleración, ¿no? Y entonces Tesla ha salido corriendo a decir que de todas formas, si tú pisas el freno debe hacer override, ¿no? Debe anular el efecto del acelerador y debe frenar el camión. Han habido casos de personas que han puesto videos con el acelerador pegado al piso, ¿ok? Recuerden que estos son camiones eléctricos, y son costosos. De hecho, sea de paso, los más baratos andan en $61,000, pero hay personas que han pagado $120,000 por aquellos que tienen todo el paquete completo, el famoso paquete completo. $120,000 por un camión que el pedal se le queda en el piso. Y hay personas que incluso 2 horas después de comenzar a usarlo, se le ha puesto la pantalla azul y no han podido manejarlo, han tenido que llevarlo con la grúa. Han habido todo tipo de historia con los Cybertruck. ¿Okay? O sea, realmente, bueno, no sé. No me interesa un Cybertruck. O sea, cuando yo lo vi lanzar, dije, bueno, pudiera ser algo interesante, ¿no? Pero realmente me parece que dice, incluso hay un artículo del sitio web machable.com que dice, el Cybertruck es un fallo completo en la actualidad. O sea, ya actualmente el Cybertruck es un fallo por completo. Mencionan un montón de problemas que ha tenido, ¿okay?
Pero nada, no piensen que no me van a ver con un Cybertruck por ahí. Bien, otra noticia sobre la inteligencia artificial. Hace meses que les vengo mencionando el caso de que DARPA, la agencia que hace desarrollos de estos proyectos súper avanzados para el ejército de los Estados Unidos, lleva meses probando, bueno, más de meses, lleva años probando, par de años por lo menos, probando un avión caza piloteado por una inteligencia artificial, no por seres humanos, por una inteligencia artificial. Entonces, por supuesto, este avión cuando ha salido a volar, hay 2 pilotos al mando, o sea, listos para tomar en mando el control en caso de algo salga mal. Anteriormente habían hecho simulaciones de computadora, ¿okay? Poner este avión a volar controlado por la inteligencia artificial a luchar con aviones enemigos en una simulación. Acaban de hacer la primera prueba de lo que llaman un dogfight, una pelea de perros entre 2 aviones. ¿Okay? Este avión controlado por la inteligencia artificial, que es un F-16, y otro F-16 piloteado por un piloto humano de verdad. ¿Okay? No han dicho quién ganó ni quién perdió. O sea, el objetivo no era definitivamente ese, era probar que el avión, que la inteligencia artificial pudiera hacer volar al avión de forma lógica y tener una batalla. Que en eso se le llama pelea de perros, ¿no? Dogfight en los términos. Los americanos no tienden a tener este tipo de batallas en el aire. O sea, los aviones americanos generalmente, por ejemplo, el F-35 no está diseñado para eso. Los rusos sí. Pero acaban de simular por primera vez esta prueba, esta batalla de perros entre dos aviones, uno tripulado por un humano y otro por una inteligencia artificial. Y dicen que han logrado corregir montones de errores y el resultado ha sido muy positivo. ¿Qué quiere decir esto? Esperen en cuestión de 1 a 2 años ver aviones de guerra volando sin piloto, con inteligencia artificial y peleando con los aviones rusos sin piloto. ¿Bien? Bueno, Mecho, la Tercera Guerra Mundial yo no la veo tan lejos, ¿no? O sea, estamos en una situación un poco curiosa actualmente, lamentablemente. Válido que la mencione. Bien, acaban de confirmar qué es lo que la Luna tiene dentro. Por ahí andan teorías, ideas, teorías conspirativas y todas esas cosas diciendo que la Luna era hueca. ¿Okay? Hay todo tipo de ideas bárbaras por ahí. Pero bueno, ya por fin los astrónomos se han puesto de acuerdo. Hay un último estudio que salió confirmando que el núcleo de la Luna es sólido. Disculpen, una esfera sólida y tiene la misma densidad que el hierro. ¿Bien? Y tiene una capa líquida alrededor. Y en esa capa líquida hay un proceso de diferenciación donde las partes más densas están cayendo hacia el núcleo y las partes menos densas están hacia arriba, ¿no? Entonces, alejándose del núcleo. La cosa es que esto confirma las ideas que teníamos, ¿bien? Y han dicho que el diámetro exterior del núcleo de la Luna es 362 kilómetros, 225 millas, y el diámetro del núcleo sólido del interior es 258 kilómetros, 160 millas. ¿Okay? O sea, hay casi 100 millas de núcleo líquido por fuera, ¿no? Lo cual me llama mucho la atención porque la Luna no tiene campo magnético. ¿Okay? O sea, y una de las causas por las que la Tierra tiene campo magnético es que hay un núcleo sólido y otro líquido. ¿Okay? O sea, pero por supuesto tienen que moverse también para generar el dinamo, ¿no? O sea, aquí hay cosas interesantes. Bueno, les hablé el domingo de el edificio, Nelson, bienvenido, buenas noches. El famoso edificio que quieren hacer los de Arabia Saudita, la línea, ese edificio que no di todos los datos y por eso los traigo ahora, que es un proyecto de 500 mil millones de dólares de los de Arabia Saudita, generado por el superinteligente superpríncipe de Arabia Saudita, que dicho sea de paso, uno de los periodistas que criticó este proyecto de la ciudad, que fue idea del príncipe, fue aquel famoso periodista que lamentablemente invitaron a cierta embajada de Arabia Saudita y salió hecho pedacito, que lo mataron adentro y lo picaron en pedazos. Bueno, él fue uno de los que criticó esta idea del príncipe, ¿no? Y ya, bueno, no ha sido el único muerto por esto. Hay personas que son como aborígenes de la zona ahí donde piensan construir y han habido muertos, y personas presas, hay de todo, ¿no? Pero bueno, la cosa es que este proyecto
que es totalmente anormal, ¿no? Imagínense un rascacielos que tenga 200 metros de ancho, 500 metros de alto y 105 millas de largo. ¿Okay? O sea, eso es una barbaridad. En el medio del desierto. ¿Okay? Entonces, ya los inversores y todo el mundo ahí está asustado porque, por supuesto, no hay dinero para eso. La idea era poner a vivir allí más de 9 millones de personas. Dicen que ya están reduciendo la cifra a 300,000. De las 105 millas, dicen que por ahora van a construir 2,5 millas. O sea, cuando el zapato aprieta, ¿verdad? Las cosas se ponen a nivel lógico, ¿no? Y nada, lo que sí les aseguro es, y les aconsejo, si los invitan, si ustedes critican este proyecto y les invitan a ir a alguna embajada de Arabia Saudita, no vayan a ir, ¿ok? No se les ocurra, que no es ninguna gracia. Bien, en la India descubren un fósil de una serpiente enorme, a la cual le han puesto por nombre Vasuki, ¿ok? Que vivió hace 47 millones de años atrás. Tenía 49 pies de largo, 15 metros de largo. ¿Okay? Era más larga que un tiranosaurio rex. ¿Por qué, Mecho? ¿Por qué no ir a la embajada? Porque el último periodista que fue a una embajada que le hicieron, lo cortaron en pedacitos por criticar la ciudad, ¿no? Entre otras cosas, criticar al príncipe. No, a mí, por mucho que me inviten a una embajada de Arabia Saudita, yo no voy. ¿Okay? Y menos diciendo estas cosas que estoy diciendo. Bueno, pues esta serpiente que encontraron en la India es un fósil, por supuesto, pero era más larga que un tiranosaurio rex. 49 pies, 15 metros. ¿Okay? Dicen que no era venenosa, y que asfixiaba a sus víctimas, o sea, con lo mismo que usan las serpientes actualmente, ¿no? Las aprietan y las asfixian. Así que, igual como hacen las pitones, por ejemplo. De hecho, ¿sabe paso? Cuando fui a tirar fotos el sábado pasado, que se nos nubló y todo eso, pasaron 2 camiones cazando pitones. Hay mucha gente cazando pitones aquí en los Everglades. Y hay regulaciones interesantes, ¿no? El permiso y todo eso tiene su cosa. O sea, no es ir con un camión a cazar, ¿no? O sea, tienes que tener permiso y no tienes el permiso fácilmente, tiene sus cosas. Aquí hay una historia muy brevemente para aquellos que viajan y van al parque de Yellowstone, por ejemplo. Todo el mundo debe saber que en este país meterte con la vida salvaje implica por lo menos una multa de $5,000. Si le das de comer a los cocodrilos en los Everglades, o molestas a los pájaros, o como este hombre que voy a mencionar en Yellowstone, en el Parque Nacional de Yellowstone, se puso a instigar una pelea con un bisonte. O sea, se puso a alterar al bisonte para ver si lo atacaba. ¿Okay? Entonces, eso fue captado en cámaras por otros turistas. Inmediatamente la policía, Raimel, bienvenido, buenas noches. Y Alex, bienvenido, buenas noches. La policía al final lo cogió un poco más adelante porque el personaje estaba generando una pelea con otro hombre en otro lado. O sea, parece que el hombre estaba medio en drogas o medio borracho, no sé qué. Pero, repito, y lo dicen todos los guardias de los parques nacionales, y están los letreros bien grandes, no interfieras con la vida salvaje. ¿Okay? El mínimo de multa que te vas a llevar son $5,000. Bien. Bueno, el famoso helicóptero de la NASA que estaba en Marte, no sé si saben que ya no va a volar más. ¿Okay? El helicóptero que iba a hacer solamente 5 vuelos de prueba, terminó volando 72 veces. ¿Okay? Ha sido todo un éxito. Marte es un lugar sumamente difícil para volar. La atmósfera de Marte tiene la densidad solamente el 1% de la densidad de la Tierra. Bien. No se pierdan la última noticia. Hay un tema que alguien me pidió y lo voy a tocar sobre la muerte. Bien. Bueno, la cosa es que el último vuelo, o sea, la NASA acaba de sacar el video del último vuelo de este helicóptero antes de que no es que se estrellara, sino que tuvo un mal aterrizaje y se le partieron 2 hélices. ¿Okay? Tenía 4. O sea, 4 aspas, ¿no? Y la cosa es que este helicóptero llevaba unas cámaras por debajo siguiendo con las marcas de las piedras en el terreno. Él podía seguir eso y por ahí se guiaba. Pero entró en una zona de dunas de arena y allí no había piedras ni nada.
y falló. Esa fue su condena, ¿ok? Entonces, ahí quedó la cosa, hasta ahí llegó. Ahora les voy a hablar de otro helicóptero, ¿ok? Pero ya el helicóptero de Marte no va a volar más. Voy a responder una pregunta de Reymel. Dice que es verdad pregunta si es verdad que la Luna se aleja cada vez más de la Tierra mientras pasan los años. Sí, ¿ok? Gracias a los vuelos del proyecto Apolo, ¿ok? O sea, para aquellos que dicen que los americanos no fueron a la Luna, los americanos dejaron en la superficie de la Luna unos retroproyectores, unos reflectores, ¿okay? Que son similares a los que tenemos, por ejemplo, en las bicicletas o en nuestros automóviles, en las luces de atrás. Cuando tú lo alumbras, te refleja la luz y lo ves brillante. Bueno, los americanos en sus proyectos Apolo, cada vez que aterrizaban en la Luna, algunos de estos módulos dejaron estos proyectores, estos reflectores en la Luna. Entonces, se lanza desde aquí de la Tierra, se lanza un rayo láser, se refleja allí y se recibe aquí. Entonces, gracias a eso se puede medir con una exactitud de milímetros la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Bien? Entonces, ya sabemos que la Luna se aleja de la Tierra 2.5 centímetros, prácticamente 1 pulgada cada año. ¿Okay? ¿Por qué es eso? Por las mareas. O sea, la Luna atrae a la Tierra también, al igual que la Tierra atrae a la Luna. ¿Okay? Y uno de los efectos que causa la atracción de la Luna sobre la Tierra son las mareas en el océano. Esas mareas se dan también en la Tierra, pero como la Tierra es más rígida, es mucho más difícil de notar. Se dan también en la atmósfera, ¿okay? Pero las que nosotros notamos normalmente son las mareas del mar. ¿Okay? Y entonces ese efecto frena a la Luna, ¿okay? Y hace que se aleje por conservación del momento angular. ¿En qué nos puede afectar eso? Bueno, en la práctica no nos afecta en nada, ¿okay? Porque al final el efecto es tan poco que no se nota. ¿Okay? Pero al cabo de los cientos y millones de años, sí va a generarse un proceso en el cual se va a reducir la velocidad de rotación de la Tierra y la Luna no se va a perder en el espacio. ¿Okay? Va a quedar a una distancia que no recuerdo si era algunos millones de kilómetros, pero va a quedar a cierta distancia y entonces van a quedar sincronizadas la Tierra y la Luna. O sea, recuerden que la Luna nos da siempre la misma cara. Pero para esa fecha, cuando la Tierra se vaya frenando y frenando por el efecto de las mareas, la Tierra y la Luna se van a dar siempre la misma cara. O sea, una persona que viva en el lado opuesto de la Tierra para ver la Luna va a tener que viajar hasta la zona de la Tierra que está frente a la Luna para poder verla. ¿Bien? O sea, la Luna va a estar siempre sobre una misma posición de la Tierra, ¿okay? En una misma zona del cielo. ¿Okay? Bueno. Hablando de helicópteros, porque hablé del helicóptero de Marte, la NASA acaba de autorizar una segunda misión con un dron parecido a un helicóptero, pero esta vez para volar en Titán, la luna más grande del planeta Saturno. Recuerden que Titán es la única luna del sistema solar que tiene una atmósfera de verdad, una atmósfera densa, que está hecha de metano. Y entonces acaban de autorizar, o sea, el proyecto está, lo que falta es fabricar este dron, que va a tener 8 hélices, bien, y le llaman Dragonfly. ¿Cómo se le llama eso en español? Una libélula, la libélula, ¿bien? Y entonces, viste, me estoy acordando. Bueno, la cosa es que esperan lanzar para esta misión con el Dragonfly, con la libélula, hacia Titán, en el 2028 y debe llegar allá, les voy a decir, en el 2034. Así que ya pueden ir contando el tiempo, ¿no? O sea, va a demorar unos cuantos años en llegar. Pero definitivamente puede ser una misión sumamente interesante porque Titán tiene una atmósfera que contiene grandes cantidades de metano, pero allí hemos detectado ciertas emisiones, apariciones de hidrógeno, que pudiera ser el resultado de cierta química de algún tipo de bacteria. ¿Okay? Eso es una especulación total, pero es una posibilidad. Entonces, dentro de los 3 objetivos que va a tener, o de los 4 objetivos que va a tener esta misión de Titán, va a ser buscar por huellas químicas de vida, investigar el ciclo del metano en Titán. O sea, recuerden que en Titán el metano tiene el mismo ciclo del agua en la Tierra. O sea, llueve, se evapora, forma ríos, forma mares, forma nubes. ¿Ok? Explorar la química prebiótica, porque se supone que la atmósfera de la Tierra en sus inicios tuvo una composición similar a la de Titán.
y determinar la posible habitabilidad de la atmósfera de Titán. O sea, todo tiene que ver con biología, así que va a ser una misión un poco demorada, pero va a ser sumamente interesante. La Voyager 1, di la noticia en los programas pasados de que estaba media perdida, que a lo mejor habíamos perdido a la Voyager 1, que recuerden que es uno de los dos objetos que ha salido fuera del sistema solar. Bueno, lograron repararla. Lograron encontrar cuál era el defecto que estaba enviando todos los datos locos que llegaban y encontraron que era un chip de la memoria que está malo. Así que con una nueva programación evitan que la memoria use ese chip y todo está funcionando bien. Así que hemos recuperado la Voyager 1 y va a continuar haciendo mediciones y enviando importantes. Dicho sea de paso, o sea, recuerden que ya la Voyager 1 salió de lo que se conoce como la heliopausa. ¿Ves? O sea, la helioesfera es la esfera de actividad del Sol, o sea, de influencia del Sol. O sea, nuestra estrella, el Sol, emite lo que se llama el viento solar, emite también, o sea, el campo magnético, todo tiene un montón de cosas que salen del Sol y esas van ampliándose y van inflándose, para decirlo de una forma, y crean una esfera alrededor del Sol. Entonces, ahora por primera vez, esa esfera tiene una frontera que se le llama la heliopausa. ¿Okay? Fuera de la heliopausa que está el llamado medio intergaláctico, medio interestelar, o sea, medio que tiene que ver gases que tienen que ver con otras estrellas o con lo que hay normalmente en el medio intergaláctico, en la galaxia. ¿Okay? Entonces, ahora esta nave está investigando eso. O sea, lleva años, pero realmente es importante conservarla viva lo más posible para lograr obtener la mayor parte de información. Bien. Bueno, ABC, la compañía esta de noticias, ahora te reviso esa pregunta, Raimel. Una compañía de noticias, ABC, puso varios tags de estos que son como GPS, ¿bien? Pero que funcionan con los teléfonos iPhone. Los puso en centros de reciclaje, en bolsitas de reciclaje de Walmart. Y de los 40 que pusieron, hubo solamente 4 que sobrevivieron. ¿Y saben a dónde fueron a parar? No fueron ni a un centro de reciclaje. O sea, pasaron por centros de reciclaje, entre comillas, aquí en los Estados Unidos. Pero una de ellas fue a parar a un centro de reciclaje que lo que hace es quemar lo que se recicla. Recuerden que aquí no se está reciclando prácticamente nada, ¿ves? Pero las otras 3 que quedaron vivas fueron a parar a Indonesia, donde negociantes, no al mar, por barco, ¿ok? O sea, lo que nosotros reciclamos, una parte se vende a Indonesia. Entonces, hay compañías de Indonesia que lo compran y después lo botan en lugar de reciclarlo. Entonces, se ha armado un escándalo, o sea, han reclamado, hasta el gobierno de Indonesia está diciendo que va a investigar, bla, 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 bla. Pero la historia de eso es que crean, o sea, gente con billete crea compañías fantasmas que supuestamente van a reciclar, almacenan el plástico allí y después, cada cierto tiempo, lo botan en ríos, en playas, en costas, donde sea, o en el mejor de los casos lo queman. Pero es que ni siquiera lo queman. ¿Sí? Y esto está sucediendo en muchas partes del mundo, particularmente después que China, recuerden que hace como 2 o 3 años atrás, China dejó de comprar el reciclaje de los Estados Unidos. Porque nosotros vendíamos todo el reciclaje a China. Entonces ahora Indonesia también está comprando el famoso reciclaje, el plástico que se pudiera reciclar, a China también. ¿Okay? Entonces, lo que está pasando en Indonesia, el nivel de contaminación es enorme. Enorme. ¿Okay? Entonces, el artículo habla de todo el problema, entrevistan a las personas que viven ahí en esos pueblos. Es un desastre. Un desastre. Bien. Un asteroide que se llama Camo Oalewa. Camo Oalewa. Estos nombres, bueno, hay que poner nombres de todos tipos de culturas, ¿no? Recuerden que hay decenas o cientos de miles de asteroides. Entonces, los nombres salen de todos lados. Camo Oalewa. ¿Sí? Es un asteroide que descubrimos en el 2016 que tiene una órbita similar a la Tierra, que nos acompaña hasta cierto punto, y producto de que su órbita está muy cercana a la Tierra, aparenta que gira alrededor de la Tierra. ¿Sí? Es como una pequeña luna. ¿Sí? Y entonces, es un asteroide que tiene entre 40 y 100 metros de diámetro. Es relativamente pequeño.
No es peligroso, pero sí es un asteroide cercano a la Tierra. Y entonces, en el año 2021, ¿quién define los nombres? Mecho me pregunta quién define los nombres de los asteroides. Hay una institución que se llama la Unión Astronómica Internacional. ¿Ve? Y dentro de la Unión Astronómica Internacional hay varias secciones. Y una de ellas es la sección dedicada a los nombres. O sea, hay personas allí, astrónomos, que nada más que se dedican a ponerle nombres a las cosas que se descubren. ¿Bien? O sea, parece un poco ridículo, pero sí, o sea, es un tema sumamente importante porque si tú no le pones nombre, tú no puedes identificarlo, ¿no? Y entonces hay una discusión, de hecho, hay todo un proceso para ponerle los nombres al objeto que tú descubres. O sea, cuando tú descubres un objeto, digamos, un asteroide, un cometa o lo que sea, pero particularmente un asteroide, porque a los cometas no se le pone nombre como tal, ¿no? Se le pone el nombre del descubridor. Pero los asteroides, dicho sea de paso, si buscan la lista de nombres de asteroides y buscan nombres allí, van a encontrar un asteroide que se llama Habana, otro que se llama Beatles. Eric, mi hermano, buenas noches. Bueno, no recuerdo, hay tantos nombres allí. Hay hasta un senador de aquí, de los Estados Unidos, que hay un asteroide que tiene su nombre. ¿Okay? Entonces, cuando alguien descubre un asteroide, primero se le pone un número de catálogo y después, si se verifica que es verdad, que es cierto, bla, 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 viene un proceso de aplicación para el nombre. Y bueno, la persona que lo descubrió decide qué nombre. Puede ponerle el nombre de su esposa, de su hija, el nombre de un caballo o de una deidad, de una civilización cualquiera. ¿Okay? Pero hay todo tipo de nombres en los asteroides. Es interesante buscarlo. Si vía esto puedo mencionarle varios, buscarle los nombres más curiosos. Pero ya le digo, hay uno que se llama Los Beatles, otro que se llama Habana. O sea, hay nombres de capitales, de países, de héroes y todo ese tipo de cosas. Bueno. La cosa es que este asteroide, que se llama, no me voy a aprender este nombre, por mucho que quiera, Camogualewa, han estudiado las rocas que lo componen y han encontrado que son rocas muy similares a las de la Luna. O sea, este es un asteroide que parece haber surgido después del impacto de un asteroide con la Luna. Y entonces, teniendo los datos de las misiones Apolo, que los americanos sí fueron a la Luna, bien, han logrado parear los materiales que componen ese asteroide con lo que hay en el cráter conocido como Giordano Bruno. ¿Okay? Los cráteres en la Luna se le ponen generalmente nombres de científicos terrestres y esas cosas. Y la cosa es que son muy similares y eso quiere decir, de paso, que este cráter es relativamente joven. No sé si aquí está la fecha, no está la fecha del cráter, de cuándo se formó el cráter. Pero sí estiman que es relativamente joven y que este asteroide procede de allí. ¿Okay? O sea, es una muestra de que el entorno terrestre no es tan safe, no estamos a salvo, ¿no? de posibles impactos en todo momento. Bueno, los abejorros, no las abejas, los abejorros, ¿okay? Que son un poquito más grandes y ese. Bueno, en una investigación que estaban haciendo un grupo de científicos con abejorros reinas, con la queen, la reina de los abejorros, ¿okay? Tuvieron una equivocación. Se equivocaron en el experimento y descubrieron algo sin querer. O sea, la cosa es que no se dieron cuenta y se les llenó de agua el experimento durante una semana. Y las reinas abejorros que estaban en estado de hibernación, porque algo que yo no sabía es que los abejorros, las obreras y todos los machos, los zánganos y todo eso, se mueren en una determinada etapa. Me imagino que sea durante el invierno, ¿no? Pero las reinas no. Las reinas quedan vivas y entonces buscan un huequito en el suelo, en una zona seca, y se quedan a hibernar. Y cuando salen, vuelven a crear toda la colmena, ¿no? Entonces, la cosa es que este grupo de científicos ahora ha encontrado que las reinas pueden sobrevivir inundaciones sin morirse durante una semana, al menos, durante una semana. Las reinas de los abejorros. Entonces, se pusieron a investigar y resulta que, a ver si encuentro el nombre de qué parte. Bueno, resulta que ellas respiran por la piel, ¿no? Por el cuerpo.
Y esos agujeritos por donde ellas respiran se cierran durante el proceso de hibernación. Y entonces prácticamente no respiran. Y dicen los científicos que esa pudiera ser la explicación del por qué no se ahogan. ¿Okay? Sino, simplemente que no han respirado durante todo el tiempo. Y entonces, sí, exactamente, no tengo el nombre de cómo se llaman los huequitos. Pero el proceso de hibernación le llaman diapausa. Diapausa. Bueno. Bueno, es una reina, ¿no? Es una reina. Así que, diapausa. Las reinas durante su diapausa pueden estar bajo el agua durante una semana y no se ahogan. Bueno, aquí, a ver si puedo, la pregunta, Raimel, me preguntaste que la luna, no, me preguntaste otra cosa. ¿Qué de cierto es que hay planetas y su atmósfera hacen el contrapeso de la Tierra? No entiendo bien la pregunta, pero las atmósferas de los planetas, dicho sea de paso, voy a explicarles algo importante. O sea, si usted compara la Tierra, que tiene montañas tan altas como el Monte Everest, ¿ok?, que tienen 7, 8 kilómetros de altura, o tienen profundidades como la fosa de las Marianas. Si usted compara la Tierra en escala con una naranja, usted sabe que la naranja tiene unos huequitos, ¿verdad?, en la cáscara. Bueno, las diferencias que habría en altura entre la fosa de las Marianas y el Monte Everest en esa tierra de tamaño naranja no se notarían a esa escala. O sea, sería casi perfectamente lisa. Y la atmósfera sería una capa tan fina que prácticamente es mucho más fina que, digamos, la cáscara de una manzana, comparado con el tamaño de la manzana. ¿Okay? O sea, realmente la atmósfera, que nosotros, dicho sea de paso, o sea, cuando usted habla de un pececito en una pecera, usted dice que el pececito está dentro del agua. ¿Okay? Nosotros somos seres que estamos en el fondo de un océano de aire, del cual nosotros respiramos. Pero nosotros, si analizamos la atmósfera como un océano, ¿eh?, nosotros vivimos en el fondo del océano de aire, que es la atmósfera. Por supuesto, está el océano de mar también, de agua, ¿no? Pero respecto a la atmósfera, nosotros vivimos en el fondo de un océano de aire. Y al final podemos volar en aviones hasta cierta altura, pero, o sea, lo que se llama el límite de la troposfera, unos 10 kilómetros de altura, 30.000 pies. Más allá, tienes que ir en una nave espacial, ¿verdad? Bueno, esta pregunta es, ¿cuán lejos puede escuchar una ballena a otra? Y aquí aprendí 2 o 3 cosas, ¿ok? Pero dicen que las ballenas azules pueden escuchar los sonidos de otra ballena hasta 1000 millas de distancia, o sea, 1600 kilómetros. Increíble, ¿eh? Pero también me enteré que el sonido de las ballenas, y aquí están hablando, por ejemplo, las ballenas azules son de los más escandalosos, los sonidos más potentes que hay en el planeta Tierra. ¿Okay? Las ballenas azules alcanzan un nivel de sonido de 188 decibeles. Recuerden que un avión, cuando está durante el despegue, el ruido de los motores, que todos los que hemos montado en avión saben que el ruido de los motores es bastante alto, aunque estés dentro del avión, es de 125 a 155 decibeles. Las ballenas son más potentes que eso, pero las ballenas azules, dije, son 188 decibeles. Las ballenas de esperma son 230 decibeles. ¿Bien? Eso es para destruir, bueno, eso, imagínense ustedes, eso tiene la capacidad, yo creo que de matar, ¿no? Pero bueno, dice este artículo, cosa que no estoy muy seguro, que por supuesto nosotros no podemos escuchar esos sonidos porque son infrasonidos, o sea, son sonidos que están por debajo de la frecuencia más baja que nosotros podemos escuchar con nuestros oídos. ¿Bien? Nosotros, recuerden que nosotros en teoría podemos escuchar sonidos de 20 hercios a 20.000 hercios. O sea, de 20 hertz a 20 kilohertz. Por debajo de eso y por encima de eso nosotros no podemos escuchar. No tenemos órganos de los sentidos para ello. ¿Bien? Entonces las ballenas emiten sonidos por debajo de 20 hercios que nosotros no podemos escuchar. Y ellas han, o sea, su biología se ha adaptado, ha creado, hay ciertas zonas por ejemplo, en la parte de arriba de la cabeza, la parte de adelante de la cabeza de ciertas ballenas, existen unos huecos llenos de aire que sirven para enfocar el sonido y amplificarlo. ¿Bien? No bañarse en un mar lleno de espuma. Bueno, no sé a qué tipo de espuma te refieres, pero
me imagino que estés hablando del caso de incluso barcos que se han hundido cuando pierden la capacidad de flotar porque hay una emisión de gases desde el fondo del mar. O sea, por ejemplo, hay casos de emisión de grandes cantidades de metano, grandes burbujas de metano que salen del fondo del mar, y entonces, como los barcos están calculados para flotar en el agua, cuando hay muchas burbujas en el agua, la densidad del agua baja. Por lo tanto, el barco no puede mantenerse a flote. Entonces, igual le puede suceder a una persona. O sea, en un agua que tenga muchas burbujas, tú no vas a flotar tanto como en un agua normal. ¿Bien? Y te ahogas, evidentemente. O sea, aunque estés rodeado de burbujas de aire o de lo que sea, te ahogas. Al final te ahogas. Pierdes flotación. Bien, déjeme tomar agua para relajar un poquito la garganta. Descubrieron la edad del café. ¿Qué tiempo tiene el café de existencia? ¿Cuándo comenzó la evolución del café? Resulta que el café es más viejo que el ser humano. Dicen que han encontrado evidencia, y esto es parecido a la noticia que di al inicio. ¿Okay? Esto resultó de la unión de dos plantas en Etiopía. ¿Okay? Estas plantas de café salvaje comenzaron en Etiopía hace unos 600.000 años. 600.000 años. Son más viejas que nosotros. O sea, el café no lo inventó el hombre. ¿Okay? Nosotros lo que sí descubrimos cómo usar la semilla para producir el café. Esa bebida que tanto nos gusta. ¿Okay? Y entonces dicen que el comienzo de la colada del café, del uso del café, de las semillas y todo eso, fue en Yemen alrededor del año 1400. Y en el año 1600 los indios, unos monjes indios, se enteraron de eso, lo probaron y se llevaron unas semillas para la India. Y ahí fue donde comenzó toda la historia del café a nivel mundial. ¿Okay? O sea, la famosa arábiga, dicen que es uno de los cafés más viejos que hay. Bien, me quedan dos noticias aquí. La última, vamos a conversar suavecito sobre ella. Pero bueno, vamos a la penúltima. Los científicos, los astrónomos, hace rato que se han dado cuenta que los planetas emigran dentro de los sistemas planetarios. O sea, ya se sabe que los planetas pueden formarse a una distancia determinada de su estrella, pero a lo largo de su vida pueden cambiar de posición. Pueden migrar o emigrar, como quieran llamar. Bueno, la cosa es que ahora hay un estudio sobre el sistema solar. O sea, porque esto nosotros lo descubrimos en sistemas solares que giran alrededor de otras estrellas, o sea, los llamados sistemas extrasolares, planetas extrasolares. Pero ahora los hemos estado investigando aquí, cómo fue la migración en el sistema planetario donde vivimos, en el sistema solar, en nuestro sistema solar. Y entonces encontraron que la migración de los planetas gigantes, estamos hablando de Júpiter. Luis Enrique Ramos, mi hermano, buenas noches, llegaste a tiempo para las dos últimas noticias, no te las pierdas. Resulta que la migración de los planetas gigantes, Júpiter, Urano, Neptuno, Saturno, los planetas gigantes, ¿bien? La migración de estos planetas ocurrió cuando el sistema solar tenía una edad de entre 60 y 100 millones de años. O sea, recién surgido prácticamente. ¿Bien? Y entonces, ¿esto cómo lo descubrieron? Investigando un tipo de asteroide, que son asteroides que le llaman tipo E. ¿Bien? Son acondritas, o sea que no tienen cóndrulos de material derretido adentro y tienen bajas cantidades de hierro. Y entonces lograron averiguar toda la vida la migración de estos asteroides que se fueron moviendo. Por supuesto, cuando los planetas grandes se mueven todo lo que hay alrededor y crean un caos, ¿no? Y entonces dicen ellos que encontraron, en este caso estaban investigando el asteroide llamado Hathor, 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 ¿ok? Y el análisis les dijo que Júpiter debió haberse movido antes de los 100 millones de años de edad del sistema solar. ¿Bien? O sea que definitivamente parece ser, o sea, habían caos y por supuesto dentro de ese caos sucedió lo que le sucedió a la Tierra. O sea, la Tierra tiene la Luna, ¿por qué? Porque un objeto de la mitad de su tamaño, o sea, más o menos el tamaño del planeta Marte, chocó con la Tierra de medio lado, no de frente, de medio lado,
y de los restos de eso se formó un anillo alrededor de la Tierra y de ese anillo se formó la Luna. ¿Bien? Recuerde que siempre le digo, el universo es catastrofista, o sea, el hecho de que ocurran catástrofes, nada más se llama catástrofe porque estamos los humanos metidos en el medio y sufrimos las consecuencias. ¿Bien? Bueno, voy a terminar con esta noticia porque alguien me pidió este tema, sobre el problema de la muerte de los seres humanos. ¿Bien? Él me estaba haciendo comentarios, me preguntó por el tema porque tenían discusiones entre varios amigos, y aquí encontré este artículo que está hablando de un doctor que se llama, déjenme darles el nombre, Christopher Kerr. A lo mejor alguien de ustedes ha leído porque el tipo ha publicado libros sobre el tema. Bien, se dedica, él trabaja en una parte del hospital donde ya están los pacientes que están en etapa terminal, ¿okay? Que van a morir tarde o temprano. Y entonces dice que él lleva muchos años trabajando ahí y ha estado observando cosas muy interesantes durante el proceso de la muerte. Y esto les digo así, les traigo este tema porque realmente no solo eriza los pelos, sino que es un buen mensaje lo que nos está diciendo este hombre. O sea, es súper interesante. Y dice que, y él pone varios ejemplos, dice que normalmente los pacientes que están en etapa terminal, pero que están conscientes todavía, ¿ok? Normalmente tienen sueños que los ayudan a estar en paz consigo mismos, con las decisiones que tomaron en su vida y con las acciones que tomaron en su vida. ¿Ok? Entonces, particularmente con eventos traumáticos o pérdidas de amistades o cosas que hicieron malas en su vida, por ejemplo, errores de los cuales se arrepintieron 1.000.000 de veces, pues a la hora de la muerte las personas comienzan a pensar en eso, ¿no? Y entonces dicen que él pone el ejemplo de un tipo que estuvo en la cárcel, un personaje que estuvo en la cárcel, que era adicto a las drogas también, que había tenido varias condenas por varias cosas, ¿ok? Tenía 40 años y tenía problemas, cáncer en el cuello y en la cabeza, ¿ok? Y entonces el hombre dice que él observaba al hombre y soñaba, ¿ok? Normalmente era una persona muy humorista, que le hacía muchos chistes, pero cuando soñaba, él soñaba sueños horribles, pesadillas, incluyendo que estaba siendo acuchillado por todas las personas a las que él había dañado a lo largo de toda su vida. ¿Bien? Y entonces dice que cuando en un momento que tenía esos sueños, le pidió al personal de allí que llamara a su hija, que pidiera que su hija viniera al hospital. Y entonces lo que le dijo su hija, bueno, dos cosas, ¿no? Uno, que la amaba y todas esas cosas. O sea, el hombre ante la muerte cambió completamente y le pidió disculpas por todas las cosas malas que había hecho. Radamés, bienvenido, buenas noches, casi al final. Y entonces dice el tipo, entonces ya después el hombre logró dormir pacíficamente una vez y esa fue la vez que no despertó. Una de las cosas que está diciendo este hombre es que, muchas personas, la mayoría de las personas necesitan tener un sueño plácido para pasar a la muerte. ¿Bien? Pone aquí el ejemplo de una madre, de una mamá, ¿okay? Que tenía dudas. Yurián, bienvenido, buenas noches, casi al final. Que tenía dudas, o sea, que pensaba que no había criado bien a su hija porque su hija había estado en prisión con cargos de consumo de drogas, ¿no? Y entonces, en el momento que ella estaba al final de su vida, sus padres, o sea, los abuelos de la criatura, ¿ok? Sus padres vinieron hasta ella y le dijeron que estaba bien, que ella había sido una buena madre, ¿ok? Y entonces, después de eso, esa mujer logró dormir tranquila, dormir bien y morir en paz. ¿Okay? O sea, lo que está diciendo es que en el momento de la muerte, incluso dice una frase muy interesante, ¿no? Que dice que en los momentos que estamos cerca de la muerte es cuando más intensamente vivimos. Entonces, menciona el caso de un veterano de la invasión de Normandía en 1944. O sea, eso allí fue horrible. ¿Okay? Porque, bueno, el hombre dice que constantemente soñaba y gritaba de las pesadillas que tenía. Tenía PTSD, la famosa enfermedad esta de las personas que tienen el síndrome de estrés postraumático. Y el hombre constantemente soñaba con
sangre y pedazos de cuerpos despedazados y todas esas cosas, que fue lo que vio en esos lugares, ¿no? Y entonces dice que ya cuando estaba llegando al final de su vida, dice el hombre que, una de las frases que dice este doctor es de, tú no puedes morir a menos que puedas dormir. Cosa interesante, ¿no? Yo nunca había escuchado decir eso. Y entonces dice que una noche el hombre logró dormir. Osvaldo, bienvenido, buenas noches, mi hermano. Una noche el hombre logró dormir tranquilo, y cuando se despertó al otro día, el médico le preguntó, este señor le preguntó qué cosa había soñado. Y él le dijo que había tenido un gran sueño, que había revivido el día más feliz de su vida. ¿Y el día más feliz de su vida cuándo fue? Cuando lo liberaron del ejército. Cuando terminó la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial y todo eso, y lo liberaron del ejército, ese fue el día más feliz de su vida. Y ese día, o sea, ese sueño fue el que lo logró tranquilizar y fue el que lo llevó a relajarse, ¿no? Y dice que después de eso, el hombre murió. ¿Okay? Es como llegar a estar en paz con uno mismo, ¿no? Ok, gracias Luis, mi hermano. Bueno, para terminar con esto, dice él que en el caso de los niños que están con enfermedades terminales, que debe ser una de las cosas más tristes que puede haber un médico, me imagino, ¿no? Y por supuesto la familia. Dicen que como los niños no entienden todavía la definición de la palabra muerte, del término, y no han pasado por muchas de las cosas que pasamos todos nosotros. O sea, el proceso, la vida, y una de las cosas que dice este médico es que la vida es un proceso de sufrimiento donde sufrimos daños, o sea, sufrimos todo tipo de heridas y desengaños y cosas, y hacemos daños a otras personas, a veces sin querer, o hay personas que lo hacen queriendo, ¿no? Y entonces dice que al final de la vida, bueno, por supuesto, se tiende a pensar en eso, ¿no? Eso se queda en la mente y es parte del proceso de lo que hay que sacar de la vida al final para poder dormir en paz, o morir en paz. Pero en el caso de los niños, entonces dice que los niños, como no han tenido ninguna de esas experiencias, lo que hacen es crear un universo propio, vamos a decir, un paraíso propio, ¿no? O sea, él menciona el caso de una niña que dice que creó un castillo para ella, o sea, aunque estaba en una cama, postrada en una cama, creó un castillo con una piscina para nadar, con animales que hablaban y que estaban alrededor de ella todo el tiempo cuidándola, un piano para tocar piano y con una ventana que tenía una luz muy caliente por la que entraba y que ella, que la iluminaba, ¿no? Y que la hacía sentirse bien. Entonces, hasta aquí termina el artículo, pero está definitivamente, no sé, definitivamente está súper interesante, es muy breve, pero para aquellos que quieran buscarlo, o que quieran buscar artículos sobre este doctor, se llama Christopher Kerr, con K, Kerr, con K y doble R, Christopher Kerr. Y realmente, o sea, por primera vez veo este tema de la muerte tocado desde un punto de vista científico, ¿no? Como un observador, un científico, una persona que está analizando lo que sucede sin tener que llegar al punto de la religión, ¿no? De explicar las cosas desde un punto de vista religioso. Entonces, está súper interesante lo que dice. Y bueno, yo siempre digo cuando me hablan sobre el tema, ¿no? Yo siempre digo que la muerte es el aprendizaje supremo, es la última lección que vamos a aprender en nuestra vida, ¿no? Antes de terminar con todo. Y realmente, y es la lección que no podemos enseñarle a nadie, ¿no? Porque una vez que sucede ya no hay forma de transferir el conocimiento a ninguna parte. Pero bueno, hasta aquí, estos son todas las noticias que quería traerle y quería terminar con esta porque realmente me lo pidieron y realmente encontré esto que estaba súper interesante, ¿no? Fuera de lo común que se habla sobre el tema de la muerte. Y es un tema que tenemos tanto miedo, realmente muchas de las personas le tienen miedo y sin embargo es algo por lo que todos vamos a pasar tarde o temprano. Y vamos a tener que enfrentar tarde o temprano, no solo nosotros mismos, sino que lo tenemos alrededor, ¿no? O sea, de vez en cuando se nos muere un familiar, o un amigo, o un perrito, una mascota, o una mariposita, cualquier cosa, ¿bien? Entonces, realmente el tema de la muerte no debiera ser tan ajeno a nosotros, no debiera darnos tanto miedo, porque es parte de la vida. La muerte es parte de la vida, ¿bien? Vamos a dejarlo aquí. Recuerden que me pueden dejar aquí preguntas en los comentarios, las que no he respondido me las dejan después, pues Omar, bienvenido, casi al final. Pero bueno, esto se queda grabado aquí, puedes darle para atrás y verlo, ¿ok? Recuerden que también todas estas charlas yo las pongo en Spotify en forma de podcast y en YouTube
en Astro Heredero, en mi YouTube de Astro Heredero, también las estoy poniendo en forma de podcast. Las pueden escuchar allí como un podcast mientras están cocinando o están haciendo otra cosa o están manejando en un viaje, pueden escucharlo perfectamente. Y bueno, les agradezco a todos los likes, los corazoncitos, las preguntas, los comentarios. Yo voy a tratar, siempre trato de dejarle por lo menos respuestas en los comentarios. A veces Facebook no me deja. Facebook han hecho muchos cambios con los comentarios en los posts y en las notificaciones, y a veces no me deja entrar a contestar los comentarios. ¿Okay? Entonces, para aquellos que llegaron, Omar, que llegaste de último, le das para atrás una vez que termine ahora y puedes verlo desde el inicio. Hay noticias muy interesantes y esta última particularmente pienso que es una historia bonita, ¿no? A pesar de lo feo del tema, es una historia bonita. Así que nada, buenas noches a todos, que descansen. Tenemos una noche preciosa aquí. Para los que están más al norte van a ver tornados y todo eso a partir de esta noche durante la próxima semana en el centro este de los Estados Unidos. Y para aquellos que nos acompañaron desde otras partes del planeta, pues bueno, gracias por participar en esta charla mayamense, ¿no? Desde Miami. Buenas noches a todos, que descansen, que mañana toca trabajo. Bien, recuerden, todos los miércoles estoy aquí a las 8 de la noche hablando con noticias de astronomía, ciencia y tecnología. Y los domingos, no se lo pierdan, los domingos, 8 de la noche en vivo también, hablando sobre el tema del cambio climático, crisis climática, cambio climático, emergencia climática, o como quieran llamar. ¿Bien? Importantísimo porque hay cosas muy interesantes ahí siempre. Nada, buenas noches a todos. Gracias por estar por acá. Y bueno, los que no llegaron, denle para atrás que hay montones de cosas que se hablaron. Nos vemos el próximo miércoles, como siempre, a las 8 de la noche. Chao, buenas noches.